celebración. Y bueno, vamos a hablar acerca de Omer Reshit, o si lo prefieres, el conteo del Omer. El Omer Reshit y cómo apunta a el Mesías Yeshua. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo de restauración sobre el conocimiento bíblico, el conocimiento de nuestro Creador, el conocimiento de sus mandamientos se está incrementando en la actualidad. Hoy estamos experimentando un estudio profundo sobre los mandamientos que el Eterno estableció en su Torah, y bajo la cobertura de Mashiach estamos teniendo una fe completa, una fe conforme a Apocalipsis 14:12, que dice: esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos del Eterno, y la fe de Yeshua. Y especialmente estamos aprendiendo de los mandamientos relacionados con las fiestas bíblicas, con las fiestas que el Eterno estableció en su palabra, los tiempos señalados que son citas para reunirse espiritualmente con su pueblo. Y también estamos aprendiendo cómo las fiestas se conectan proféticamente para revelar a nuestro Redentor, al Mesías Yeshua. Amados hermanos, debemos saber que toda la Torah está conectada con el Mesías Yeshua. Yeshua mismo declaró: Moisés escribió de mí. Y las fiestas no son la excepción. Las fiestas apuntan, o presentan, mejor dicho, un patrón profético que trazan el plan de Adonai para nuestra salvación a través del Mesías Yeshua. Cada mandamiento de la Torah tiene el propósito de señalar a nuestro Redentor, al Mesías Yeshua. El calendario hebreo inicia con un primer tiempo señalado que sabemos se llama Pesaj. Pesaj es Pascua, ¿sí? El Pesaj se le conoce como Pascua en Occidente, y Pesaj proclama, apunta a la sangre del Cordero que nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces apunta al sacrificio de Yeshua. Apunta al sacrificio de Yeshua como el Cordero de Elohim, que fue puesto en el madero justamente cuando los sacrificios de los corderos de Pesaj eran presentados en el templo. El siguiente tiempo señalado es la semana de Hamatzot. Hamatzot, por supuesto, es en hebreo. En español es panes sin levadura. Yeshua fue puesto en la tumba justo antes de iniciar la fiesta de panes sin levadura, y la fiesta de panes sin levadura celebra nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Ser declarados justos delante del Eterno. En otras palabras, ser limpios. Somos limpios de levadura, la levadura del pecado. No por nuestros méritos, por los méritos de nuestro Redentor Yeshua. Y dentro de la semana de Hamatzot, o panes sin levadura, se presenta una ofrenda especial. Esa ofrenda especial se le conoce en la Torah como Omer Reshit, en hebreo. Omer Reshit. ¿Qué significa Omer Reshit? ¿Sí? Omer Reshit significa gavilla o manojo presentado por primicia o por primicias. La gavilla de las primicias, el manojo de las primicias, que representa la primera cosecha de la cebada que era presentado en este año hebreo, en el año hebreo, y que, como es lo primero, se presenta en el templo como ofrenda para nuestro Creador. Y lo más importante e interesante de todo es que el Omer Reshit representa, ¿sí?, la resurrección de Yeshua, la resurrección de nuestro Mesías. Entonces, tenemos que Pesaj representa la muerte y el sacrificio del Mesías Yeshua. Hamatzot es cuando Yeshua fue puesto en la tumba, cumpliéndose el propósito de limpiarnos a nosotros de la levadura del pecado. Y Omer Reshit representa la esperanza, la promesa de la resurrección, primero presentado por Yeshua, que fue el primero en triunfar sobre la muerte. Después de este periodo de fiestas, viene una fiesta que se conoce en hebreo como Shavuot. La fiesta de Shavuot se conoce en Occidente como Pentecostés, y Pentecostés marca un cumplimiento muy importante. Si Omer Reshit era la presentación de las primicias siempre se presentaban para bendecir el resto de la cosecha, pues el resto de la cosecha se presenta en Shavuot, y se confirmó con la entrega del Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ¿de acuerdo? Que es el Espíritu Santo cuando fue derramado sobre los discípulos del Mesías Yeshua, y en ese día hubo una ofrenda, una cosecha espiritual de creyentes, de personas que creyeron en el Mesías Yeshua, que se trató de los Bikurim, de los primeros frutos, conectándose con la fiesta de Shavuot. Estas son las fiestas que cumplió el Mesías Yeshua de forma profética. También estamos a un día de otro evento profético, que es Omer Reshit, ¿sí? Lo voy a marcar aquí en este esquema. Omer Reshit, estamos en este punto, Omer Reshit. Omer Reshit se lleva a cabo dentro de la semana de Hamatzot. ¿De acuerdo? La semana de Hamatzot son 7 días de panes sin levadura, y Omer Reshit se celebra dentro de Hamatzot. Pero la pregunta es, ¿qué día? ¿Cuándo exactamente se presentaba, según la Torah, este ofrecimiento de la gavilla de primicias, y con el que también inicia el conteo, ¿sí? El conteo del Omer. Ahora, algo importante es, Omer Reshit se presenta, o en el año en el que Yeshua fue puesto en el madero, fue el mismo momento en el que Yeshua resucitó, ¿sí? La resurrección del Mesías fue justamente en el día en el que se celebraba Omer Reshit ese año. Entonces, para conocer más sobre este tiempo señalado, vamos a la Torah. Acompáñenme, por favor, a la Torah. Vamos a leerlo juntos. Y aquí, amados hermanos, en la Torah vamos a leer el capítulo de las fiestas, que es Levítico 23. Vamos a Levítico 23 y acompáñenme, por favor, al texto 10. Ahí empieza.
Leamos juntos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, es decir, el producto, el resultado, la cosecha de lo que los mismos israelitas hayan cultivado en la tierra prometida, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Este es el concepto en español y el concepto en hebreo es Omer Reshit, ¿sí? Voy a marcar en hebreo, Omer Reshit, ahí lo tenemos, ¿sí? Omer Reshit. Vamos a llevar los israelitas debían llevar una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. También dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos, cuando el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, estos textos establecen la ofrenda llamada Omer Reshit, la gavilla por primicias, que era una práctica agrícola, también una práctica espiritual, que marcaba el inicio de la cosecha de la cebada y el comienzo del conteo del Omer para saber cuándo celebrar Shavuot. Cuando este mandamiento fue dado, Israel se encontraba en el desierto, apenas había salido de su esclavitud en Egipto, y el Eterno prometió que Israel sería introducido a una tierra en la que fluye leche y miel, refiriéndose a la tierra de Canaán, donde los mismos israelitas podían tener tierras, podían trabajarlas, podían cultivar la tierra, y el producto de esa tierra, lo primero de cada año, sería entregado al Eterno en forma de la ofrenda del Omer Reshit. Entonces, este mandamiento que fue dado aún en el desierto era un anticipo, ¿sí?, de que Israel va a sufrir un cambio de vida. Israel pasaría de ser un pueblo nómada en el desierto que solo dependía del maná, el pan provisto del cielo, y se convertiría en un pueblo asentado en una tierra, en su tierra que sería cultivada y que sería un pueblo que agradece al Eterno por la provisión a través de primicias. Por eso dice, cuando hayas entrado, vamos aquí al texto de nuevo, lo pongo en pantalla, entonces dice, aquí está, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Aquí se señala o se profetiza la conquista de la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, luego de que crucen el río Jordán y cuando el pueblo empieza a cultivar la tierra. Cuando eso suceda, segaréis su mies. Israel debía cosechar la cebada y el primer corte o siega de esa cebada que ya que estaba madurando, ¿sí?, se daba en Aviv, en primavera, coincidiendo con la semana de panes sin levadura, y se ofrecía una gavilla, un Omer, como una primicia, como un reshit. El sacerdote debía mecer esta gavilla ante el Eterno, y este acto tenía el propósito importante. Aquí hay un principio espiritual, un principio de Torah. El propósito es entregar al Eterno lo primero y lo mejor a nuestro Creador antes de que el pueblo consumiera la cosecha y las bendiciones de esas cosechas. Por eso dice en el versículo 14 lo siguiente: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Cuando dice aquí, no comáis pan, se come pan sin levadura esa semana. El pan sin levadura se come de la cosecha anterior, del año anterior, pero la cosecha de este año, lo primero se daba en forma del Omer Reshit. Lo primero era la gavilla de primicias de la cebada. No se podía comer ni grano tostado de esa nueva cosecha, ni espiga fresca de esa nueva cosecha, hasta que se ofreciera el Omer Reshit. ¿Se entiende esto, verdad? Ahora, la palabra Reshit, quiero que veamos esto. Versículo 10, dice gavilla por primicia, lo marco en el texto, y dijimos que en el texto hebreo es la palabra reshit, ¿de acuerdo? La palabra reshit. Para más adelante quiero que también recuerdes esto. En la Septuaginta, que es la traducción al griego, una traducción muy antigua que se escribió, se tradujo 250 años antes de la llegada del Mesías por judíos. Ellos eligieron ciertas palabras que en griego que eran las más cercanas para traducir las palabras hebreas. Y la palabra que se utiliza para reshit, aquí lo vemos, es la palabra aparge, ¿sí? Aquí está aparge, ¿de acuerdo? Y aparge en griego es la palabra, o se traduce como primeros frutos, también se puede traducir como primicias, ¿de acuerdo? Conservemos en la mente este concepto, aparge. Y es la resurrección del Mesías Yeshua lo que nos garantiza el sello de garantía de que nosotros también seremos esa cosecha, que experimentaremos la resurrección con el retorno de nuestro Redentor. Entonces, esa es la importancia del Omer Reshit. Ahora, la pregunta importante que surge en este periodo de panes sin levadura es ¿cuándo? ¿Cuándo se presenta o se debe, según la Torah, presentar el Omer Reshit? Esta pregunta se responde claramente en las Escrituras. Es muy fácil la respuesta, pero lamentablemente es un tema controversial, sobre todo porque se vuelve controversial cuando se pretende defender posturas no bíblicas o posturas que nacen de la interpretación de hombres. Si nos vamos a la Torah, el mismo texto de la Torah nos dice cuándo celebrar Omer Reshit o la ofrenda de las primicias. Vayamos a la Torah, vamos a Levítico 23, ahí estábamos, Levítico 23, 10, y dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el texto. Luego el versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para ser aceptos. Aquí está el cuándo. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día de reposo?
El día de reposo es el Shabbat, es el séptimo día que el Eterno ha ordenado como descanso cada séptimo día de la semana. Entonces, el texto dice claramente al día siguiente del día de reposo, al día siguiente de Shabbat, ¿de acuerdo? Y quiero que lo leamos en hebreo para que entendamos también que la traducción es correcta. Aquí está el texto hebreo, ¿de acuerdo? Y lo voy a leer, mis amados hermanos. Dice, Ve'enit et haomer lifnei Adonai lirtzon gen. Repito, es Ve'enit y me será, ¿sí? Y me será et haomer, la gavilla, lifnei Adonai, delante de Adonai, ¿sí? Lirtzon gen, para que sean aceptos, ¿sí? Vamos bien. Y mucha atención al siguiente texto que voy a remarcar. Ahí en hebreo dice, mi majoret ha-shabbat. Ahí lo escuchamos, ha-shabbat. Mi majoret a Shabbat. La palabra mimajoret significa al día siguiente, y la expresión ha-Shabbat significa del Shabbat. Entonces dice mimajoret ha-Shabbat se traduce desde el día siguiente del Shabbat, desde el día siguiente del Shabbat. Y termina diciendo el versículo, Yenifenuja Cohen, Lomé será el sacerdote. Eso es lo que dice el texto hebreo. Entonces, se refiere al día siguiente después del Shabbat que cae dentro de la semana de panes sin levadura. Ahí está, la respuesta es muy fácil, desde el hebreo. Sin embargo, esta frase, esta expresión, Mimajoret HaShabbat, que lo podemos traducir claramente como desde el día siguiente al Shabbat, al día de reposo, en ninguna otra parte de las escrituras, más bien en todas las escrituras, especialmente en toda la Torah, Shabbat se refiere al séptimo día que guardamos como día de reposo. Sin embargo, esta expresión es el punto central de la controversia. Si en la actualidad, especialmente para quienes están iniciando en este caminar de retorno a la Torá, se han dado cuenta que algunos grupos de enseñanza, algunos grupos mesiánicos ya han iniciado el conteo del Omer, ¿de acuerdo? Nosotros, según nuestro calendario restaurado, lo vamos a iniciar terminando este Shabbat. Este Shabbat que está comenzando mañana por la tarde, el sábado por la tarde, inicia el primer día de la semana hebrea y es el día siguiente del Shabbat, pues Omer Reshit es el próximo terminando el Shabbat. ¿Me explico? Una vez que termine el Shabbat, estamos hablando del día siguiente del Shabbat y para nosotros es el inicio del conteo del Omer. Entonces vamos a ver también la mejor evidencia. La mejor evidencia es la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua, ¿de acuerdo? Esta interpretación del calendario restaurado que estamos siguiendo se valida con la muerte y la resurrección de Yeshua, ya que Yeshua con su obra, su muerte, su sepulcro y su resurrección cumple los tiempos señalados de las fiestas bíblicas. Yeshua murió en Pesaj el 14 de Aviv. Fue puesto en la tumba antes de cumplirse la semana de panes sin levadura, cumpliéndose ese tiempo, y resucita en Omer Reshit. Hay quienes quieren desconectar la resurrección del Mesías del Omer Reshit para seguir defendiendo la interpretación farisaica del conteo del Omer, que no es conforme a la Torah escrita. Pero Yeshua resucitó en el mismo día en el que caía el Omer Reshit. Vamos a ver un esquema que también nos va a confirmar esto. ¿Sí? Vayamos entonces de nueva cuenta al pizarrón. ¿Sí? Tenemos este esquema, ¿de acuerdo? Déjenme ver si... vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver este esquema. Sí, en este esquema, mis amados hermanos, tenemos los días hebreos 14, 15, 16, 17, 18 de Aviv, el primer mes hebreo, ¿de acuerdo? También vamos a poner que en el año en el que murió y resucitó Yeshua, el 14 de Aviv era el cuarto día. El 15 de Aviv, cuando se celebra el Shabbat festivo, era el quinto, y así sucesivamente. Y también voy a compararlo con una semana convencional para que comprendamos los tiempos. Es decir, 14 de Aviv era entre el martes y el miércoles. El 15 de Aviv fue entre el miércoles y el jueves, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el Shabbat. Muy bien. Pues vamos a ver si puede comprenderse esto. Esta va a ser la semana de la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. Todo comienza, mis amados hermanos, con el martes. Entonces, prestemos atención al martes, pero no el martes por la mañana, el martes por la noche. Y el martes por la noche, esta es la parte del martes que es la noche, ya es 14 de Aviv. ¿Qué sucedió el 14 de Aviv? ¿Sí? El 14 de Aviv, Yeshua, aquí en el 14 de Aviv, Yeshua cena con sus discípulos, la última cena. Al inicio del 14 de Aviv por la noche. Recordemos que los días bíblicos inician con la noche o con el anochecer. Yeshua cena con sus discípulos, se instituye la cena del Señor a través del pan y el vino, es arrestado esa misma noche en Getsemaní. Yeshua es juzgado durante toda la madrugada del 14 de Aviv y cuando llega el día miércoles, para nosotros miércoles, todavía el 14 de Aviv, sí, todavía en 14 de Aviv, Yeshua es puesto en el madero, Yeshua es puesto en la cruz. ¿Cuándo? El 14 de Aviv. Todo ese día, amados hermanos, se le conoce el día de la preparación de Pesaj. Todo ese día fue la preparación de Pesaj. Yeshua es crucificado a partir de la hora tercera, que es aproximadamente a partir de las 9 de la mañana, y cuando muere en la hora novena, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando eran sacrificados los corderos de Pesaj en el templo. Su cuerpo es sepultado al atardecer de ese 14 antes de comenzar el día festivo. ¿Cuál es el día festivo, mis amados hermanos? El 15 de Aviv. Según la Torah, el 15 de Aviv es cuando se hace la cena, ¿sí?, del Pesaj, que fue sacrificado en el templo, más panes y levadura y hierbas amargas. Pero el Mesías ya fue sepultado antes de comenzar el 15 de Aviv.
Hay muchas cosas que suceden en el 15 de Aviv. Antes del 15 de Aviv, por ejemplo, las mujeres discípulas del Mesías Yeshua vieron cómo fue puesto el cuerpo del Mesías Yeshua en Lucas 23:55. Prepararon especias también para el Mesías. Y esa misma noche del 14, bueno, esa misma noche prepararon las especias. Y eso sucede el miércoles. Eso ya sucede para nosotros el miércoles en la tarde, ¿de acuerdo? Cuando del miércoles pasamos a la noche del miércoles ya es 15 de Aviv, la noche del miércoles es aquí. Y la noche del miércoles es 15 de Aviv, que es cuando se celebraba la cena y es el Shabbat de gran solemnidad. Ese día es Shabbat de gran solemnidad. Este día es Shabbat. Shabbat de gran solemnidad, que es cuando, por ejemplo, por eso se querían romper las piernas de los que fueron crucificados junto al Mesías Yeshua para agilizar su muerte, porque llegaba este día de Shabbat y los cuerpos no podían permanecer en la cruz en un día festivo, ¿de acuerdo? Ahora, Yeshua profetizó que una vez que muera, él murió el 14, aquí estamos el 14, vamos a ver, vamos a quitar un poquito de escritos, él murió el 14 y Yeshua profetizó que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Esto se cumple 15, 16, 17. Si Yeshua murió en la tarde en la cruz, entonces el 17, hay dos teorías. Una, que el 17 por la tarde resucitó, o cumpliéndose Omer Reshit al inicio del 18 de Aviv, ¿sí? Para que se cumpla Omer Reshit. Ahora, según el calendario de la Torah, ¿cuándo es Omer Reshit? En el año de Yeshua, en el año en el que Yeshua fue puesto en el madero. Al día siguiente de Shabbat. Ya ubicamos Shabbat, aquí está el Shabbat, este Shabbat. Shabbat es el 17 de Aviv. Entonces, Omer Reshit se celebró en el año de Yeshua al día siguiente, ¿sí? Al día siguiente de Shabbat, el 18 de Aviv. Este 18 de Aviv es Omer Reshit. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Yeshua resucitó cumpliéndose el 17 de Aviv, entre el 17 y el 18. Lo voy a poner con rojo para que lo podamos ubicar aquí. Aquí estamos. Ahí está, lo estoy poniendo aquí. Aquí resucitó. Es decir, Yeshua resucitó al finalizar el Shabbat y al comenzar el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Al día siguiente del Shabbat, que es cuando en ese tiempo se celebraba Omer Reshit. Ahí está el cumplimiento profético del Mesías Yeshua. Yeshua murió el 14, fue puesto en la tumba el 15 de Aviv, cuando empieza Panes sin Levadura, y resucita en Omer Reshit, al día siguiente del Shabbat. Ahí lo tenemos, ¿sí? Cumpliéndose proféticamente lo que Yeshua afirmó de que él permanecería en la tumba, ¿sí? Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Bueno, ¿cuándo resucita según las Escrituras? Pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuándo resucitó Yeshua? Pasado el día de reposo. En otras palabras, mi Majoret HaShabbat, al día siguiente del Shabbat, conforme a lo que la Torah establece para el Omer Reshit. Ahora, el Omer Reshit era ofrecido en el templo ya en la mañana. Si bien el Shabbat termina al atardecer del sábado, era hasta el domingo por la mañana cuando ya se hacía el ofrecimiento en el templo. Por eso Yeshua resucita y empieza a manifestarse a sus discípulos a partir de la mañana del primer día de la semana, y Yeshua resucita al día siguiente del día de reposo. Yeshua resucita entre el Shabbat y el primer día de la semana, pero es mostrado a partir del amanecer del primer día, que para nosotros sería el domingo. Eso quiere decir que Yeshua resucitó el sábado por la tarde. Nunca Yeshua resucitó un domingo. ¿Cómo pretenden enseñar los que celebran, por ejemplo, el culto dominical? El culto dominical nace no de las Escrituras, sino de una influencia externa, del paganismo de Roma, que celebra el domingo como el día de adoración al sol. De esa influencia pagana es por eso que muchos celebran o acuden a la congregación en domingo. Pero Yeshua resucitó en la tarde del sábado, ya sea al finalizar el Shabbat o al inicio del primer día de la semana hebrea. Y el primer día de la semana hebrea es sábado por la tarde, cumpliendo plenamente la profecía de que Yeshua debía resucitar en Omer Reshit y con las palabras de Yeshua, que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Eso Yeshua lo afirma en Mateo 12. Mateo 12, texto 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yeshua resucitó al finalizar el Shabbat en un 17 de Aviv o al comienzo del 18 de Aviv. En ese año caía el ofrecimiento del Omer Reshit, según la interpretación de los saduceos, que era conforme a las Escrituras. Yeshua se levanta como la gavilla mecida, como el primer fruto aceptado, representando el inicio de la cosecha espiritual. Todos los que van a resucitar posteriormente fueron bendecidos en esta primera resurrección, que es considerada la primicia, el Omer Reshit. Por eso Yeshua comenzó a manifestarse resucitado hasta la mañana del primer día de la semana hebrea. Incluso hay un pasaje interesante si leemos Juan 20. Vamos a Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, texto 17, cuando dice, Yeshua le dijo, no me toques, ¿sí? No me toques, esto se lo dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. ¿Por qué Yeshua no permitió que Miriam o María lo tocara? ¿Por qué?
No es porque la rechazara, amados hermanos. Este texto no significa rechazo. No se podía tocar porque el contacto, el evitar el contacto era una declaración de consagración y está conectado con la Torá. Todo lo que era ofrecido en el templo no podía ser tocado por cualquier israelita. En la Torá, toda ofrenda consagrada debía mantenerse pura, intocable antes de ser presentada. Incluso el sumo sacerdote o el sacerdote que presentaría el Omer Reshit y lo mecería delante de Adonai en el templo también debía estar sin impurezas. Y lo primero de la cosecha no se podía consumir ni tocar hasta ser aceptado por Adonai. ¿Quieren que lo leamos en la Torá? Vamos otra vez a Levítico 23:14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que se haya ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Así también Yeshua, como la ofrenda de primicias, debía ser presentado puro ante el Eterno. Por eso dice, no me toques, no he sido presentado ante el Padre. Antes de subir y ser presentado como Omer Reshit delante del trono del Eterno, no podía ser tocado por manos humanas, porque estaba en un estado de santidad suprema como un corbán, un sacrificio vivo. Por eso, luego de 8 días, y no es casualidad que sean 8 días, porque la consagración de un sacerdote era de 7 días. Un sacerdote, Yeshua, con su resurrección, se convierte en el sumo sacerdote del Mishkan celestial. Y toda consagración del sacerdote era de 7 días. En esos 7 días debía estar apartado, consagrado en el templo, y solo a partir del 8º día ya podía salir y ministrar para todo el pueblo. Pues luego de 8 días, después de ese periodo de 7 días de consagración, en el 8º día es que Yeshua se manifiesta de nueva cuenta ante sus discípulos y sí permite ser tocado por Tomás. Vamos a Juan 20:27. Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Elohim mío. Yeshua le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto indica que ya había sido Yeshua aceptado después de 7 días de consagración como ofrenda ante el Eterno. Así, Omer Reshit era una garantía. Así como Omer Reshit era una garantía de que toda la cosecha futura sería aceptada, Yeshua, al resucitar como las primicias de la resurrección, garantiza que todos los que están en él también vamos a ser cosecha de resurrección, como también lo comprendió el apóstol Pablo. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, aparje, reshit, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es ser aceptados. ¿Para qué era Omer Reshit? Para que el pueblo sea aceptado. El apóstol Santiago comprendía este mismo principio. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, aparje de sus criaturas, primicias, reshit. La resurrección de Yeshua ocurre exactamente cuando la Torah dice que debe ser ofrecida Omer Reshit. Lamentablemente hay quienes quieren desconectar la resurrección de Yeshua por defender la tradición rabínica, ¿sí?, del conteo del Omer. Aunque no hay versículos que digan textualmente que Yeshua resucitará en Omer Reshit, así como no hay versículos que digan que Yeshua deba morir en Pesaj, sabemos que la Torah tiene el codificado el cumplimiento profético en Yeshua, y así lo comprendió el apóstol Pablo. Leamos 1 Corintios, palabras de Pablo, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Pesaj no podía ser sacrificado en un día diferente al 14 de Aviv. Pesaj no debía ser sacrificado en un tiempo diferente a las 2 tardes del 14 de Aviv. Aquí Pablo identifica a Yeshua como el Pesaj, porque Yeshua murió el mismo día del sacrificio de Pesaj como el Cordero de Elohim, cumpliendo proféticamente este tiempo señalado. También Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a identificar a Yeshua como Omer Reshit. Utiliza las mismas palabras que se utilizan para Omer Reshit, ¿sí? Describiendo la resurrección de Yeshua. Porque la resurrección de Yeshua fue en el mismo tiempo en el que se ofrecía Omer Reshit desde la perspectiva de la Torah. Pablo identifica a Yeshua con el Pesaj, pero también con las primicias. Vamos a 1 Corintios 15:20. Amados hermanos, defendamos nuestra fe en Yeshua en cumplimiento con la Torah. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora el Mesías, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y quiero que veamos la palabra aquí. La palabra es aparje, primeros frutos, aparje. ¿Te acuerdas que te dije que recordaras este término? ¿Sí? ¿Dónde explicamos acerca de aparje? ¿Qué significa aparje? Aparje es la palabra griega que utilizaron los traductores de la Septuaginta para traducir la palabra reshit. Reshit, aquí está, reshit y aparje son el mismo término, solo que reshit es en hebreo, y para decir lo mismo, los traductores utilizaron la palabra griega aparje en griego. Ahí lo tenemos, en griego. Lo podemos confirmar en Levítico 23:10. Es decir,
si tuviéramos las escrituras hebreas del apóstol Pablo, Pablo diría, mas ahora ha resucitado de los muertos, el Omer Reshit de los que durmieron es hecho. Así como Pablo identificó a Yeshua como nuestro Pesaj, aquí lo está identificando como nuestro Reshit, nuestra ofrenda de primicias de la resurrección. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. La palabra es Reshit, pero en griego, en la Septuaginta, en la traducción griega de la Septuaginta, ¿qué palabra se utilizó? Apargé, primeros frutos. Reshit y apargé es lo mismo. Cuando Pablo dice que Yeshua es apargé, se refiere a la ofrenda de Reshit y no lo dice solamente como metáfora, lo dice porque Yeshua resucitó al mismo tiempo que era ofrecido, según la Torah, el Omer Reshit debía ser ofrecido para el Eterno, conforme a la interpretación del primer siglo de los saduceos y los esenios, no los fariseos. Eso es lo que dice la Torah. ¿Sí? Apargé significa lo primero ofrecido. Y esta misma palabra es la que utiliza Pablo para referirse a Yeshua. Pablo, guiado por el Ruach HaKodesh, conecta directamente estos tiempos señalados de la Torah con la obra de Yeshua, mostrando que Yeshua cumple proféticamente con el Pesaj, proféticamente con panes sin levadura y proféticamente con Omer Reshit, con su muerte, su sepulcro y su resurrección. Los evangelios confirman que Yeshua resucitó el primer día de la semana, al día siguiente del Shabbat semanal. ¿Sí? Y lo podemos ver en las Escrituras. Vamos a Mateo. Ya vamos a las preguntas, mis amados hermanos. Mateo 18:12. Mateo 18:1, perdón. Sí. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, mi Majoret HaShabbat, al día siguiente de Shabbat, Yeshua resucitó. Este es el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana hebrea es al día siguiente de Shabbat. Vinieron al sepulcro, ya salió el sol, Yeshua resucitó. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 24:1. Dice, el primer día de la semana. El primer día de la semana es mi Majoret HaShabbat, al día siguiente de Shabbat en la semana hebrea. Resucitó Yeshua, también dice Lucas. Juan 21 dice, el primer día de la semana, mi Majoret HaShabbat, al día siguiente de Shabbat, y todos hablan de que vio quitada la piedra del sepulcro y Yeshua resucitó. Pablo establece ese orden profético que apunta al Mesías Yeshua. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:23, pero cada uno a su debido orden en relación con la resurrección. Primero, ¿quién resucitó? El Mesías como apargé, como el Omer Reshit. Luego resucitarán los que son del Mesías en su venida. Esto está presente en el simbolismo agrícola de Omer Reshit, porque el Omer Reshit se ofrecía como anticipo de otra cosecha que vendría más adelante. Cuando se presentaba el Omer Reshit es para que más adelante toda la cosecha sea bendecida. Yeshua, al resucitar, es la primicia que garantiza la resurrección de la futura cosecha espiritual de creyentes que creemos y confiamos en nuestro Mesías y nuestro Redentor. Amados hermanos, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por esta palabra. Amado Padre, Creador del universo, Adino Malkeinu, nuestro Padre, Rey, Soberano, Su Majestad, te damos gracias por esta palabra viva que hoy has traído a nuestra vida. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos has permitido escudriñar la Torá y ver cómo cada instrucción, cada moed, cada tiempo señalado fue establecido para señalarnos a nuestro Redentor, Yeshua el Mesías. Padre, nos asombra tu fidelidad y nos hace sentir reverencia cuando nos muestras, Padre Eterno, que la resurrección del Mesías está conectado con lo que tú estableciste desde el principio en la Torá. Te damos gracias por este estudio que fortalece nuestra fe, nos arraiga más profundamente con tu palabra, con tu verdad y gracias por permitirnos entender con claridad y con la luz del Ruach HaKodesh que Yeshua no solo murió por nosotros, sino que resucitó en el tiempo profético exacto, presentándose puro, limpio, como primicia delante de ti en el templo celestial. Padre eterno, es conmovedor saber que su resurrección no solo nos da esperanza, nos da esperanza, Padre eterno, también para reconocer y tener esa fe de nuestra propia resurrección, como esa cosecha futura, Padre eterno, que ha sido bendecida por el sacrificio de la resurrección de Omer Reshit, de nuestro Mesías Yeshua. Padre, gracias por la obra redentora de Mashiach, el Cordero sin mancha, la primicia que ha sido resucitado y nuestro gran sumo sacerdote y rey venidero. Padre, que cada palabra sembrada hoy dé fruto de obediencia, de transformación y que proclamemos, amado Padre, la venida de tu reino. Padre, sea siempre glorificado tu nombre y que se cumpla tu voluntad en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Gracias por acompañarme en este estudio. Gracias a todos mis amados hermanos.